Muy buenas tardes a todos los que están aquí conmigo en la sala de Antropoceno y a aquellas personas que lo van a ver grabado en nuestro canal Antropoceno en YouTube, el encuentro clásico de todos los jueves. Estamos en la semana número 34 de esta segunda temporada con Mariana Steganini para hablar sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios, impulsores y tendencias. Mariana llega a nosotros a través de un amigo muy querido mío. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en Educación, Género y Nuevas Tecnologías. Ha presidido la Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal, CEDEF, entidad argentina especializada en innovación y nuevas tecnologías para la producción de alimentos, y ha sido embajadora global de Silicon Valley Forum. Es coautora de los cursos de nuevas tecnologías para la producción de alimentos que a través del INTA se dictaron en la plataforma Enfoco. Actualmente lleva adelante la coordinación académica del programa de formación de género del PROCISUR para las instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria y se desempeña como especialista líder del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina para el proyecto de apoyo a la formación de estudiantes de la educación técnica profesional agropecuaria, que busca impulsar la innovación y el desarrollo agropecuario en el marco de la cooperación técnica del BID y el INTA para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector agropecuario. La transformación de los sistemas agroalimentarios, impulsores y tendencias. Bienvenida, Mariana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la invitación, Mariano, por abrir este espacio que es un espacio tan generoso en términos de conocimiento em, de la diversidad de temáticas que se abordan en la agenda. Es muy interesante y como hablábamos recién antes de empezar, si no te enganchas con una, te enganchas con otra. Así que gracias por este espacio. Yo voy a compartir pantalla, me dicen si se ve bien. Perfecto. Creemos que sí, porque lo hemos Bienvenidos a los amigos que probado. entraron recién a la sala y ahí Mariana comienza a compartir su pantalla. Bueno, la temática, digamos, de este evento de este encuentro, tiene que ver con el desempeño de los sistemas alimentarios en general y de cuál es la situación hoy, repasar un poco lo que los especialistas, analistas traen como grandes impulsores y tendencias dentro de los sistemas alimentarios y de la producción agropecuaria, por supuesto, en qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son estas tendencias que de alguna manera tensionan al sector. Hay algunas afirmaciones que incluso hablan de que lo ponen en jaque. Bueno, yo prefiero tomar el término de tensiones porque esas tensiones no son necesariamente negativas ni amenazantes, pero sí son tensiones de transformación que van a un ritmo bastante rápido por la revolución tecnológica, por la revolución 4.0 que nos rodea. Entonces, lo que yo voy a hacer es, tomando esta visión de especialistas, hacer una sistematización y generar como un compendio de cuáles son los vectores que tensionan estas transformaciones, que impulsan transformaciones. Algunas pueden ser oportunidades, otras amenazas, pero sin duda lo que es claro es que los desafíos que se viven actualmente, poder tener una mirada sobre ellos y interpretar hacia dónde van y qué los puede afectar, sin dudas es necesario para tomar decisiones desde lo particular y productivo hasta como estrategia de país y sobre todo de región, eh, pensando en América Latina y en el Caribe, ¿no? Además, actualmente estamos viviendo una situación más particular todavía este año, a partir del conflicto bélico en Europa, en donde ha habido una crisis alimentaria, digamos, venimos de un post-pandemia, en donde los sistemas agroalimentarios
mostraron mucha capacidad de resiliencia, eh, pero llega después de esta situación, llega el conflicto bélico de Ucrania en Europa, con Ucrania y Rusia, y la crisis de los fertilizantes, el aumento de los precios de los alimentos, y también la sequía que está afectando a la región del Cono Sur, sobre todo, que era una de las grandes esperanzas del mundo, digamos, para paliar esta crisis alimentaria, ¿no? Entonces, más allá de estas tendencias o vectores, este año particularmente estamos ante una situación muy desafiante en materia de seguridad alimentaria, muy alarmante a nivel global, porque afecta, digamos, los precios de los alimentos, la disponibilidad de fertilizantes, ha roto cadenas de suministros, afectando severamente las cuestiones de la energía. Entonces, bueno, es un escenario geoalimentario bastante complejo, ¿no? Particularmente el de este año. Hay algunos ejes que yo voy a tomar, centralmente 4. El primero es el de cambios demográficos. Cambios demográficos que tienen que ver con el más conocido, que es la cantidad de población en el mundo. Ese es el que más se nombra y el que aparece como el desafío más global, que es decir, bueno, para todos en el mundo, quienes producen alimentos y quienes consumen, ¿no? Vamos a ser en el 2050 9.700 millones de personas. Este es el crecimiento, digamos, poblacional en el mundo desde 1960 y lo que se proyecta al 2050 y al 2100. Este crecimiento poblacional tiene además una particularidad que es considerar en dónde está creciendo esta población. La región de África es la región que más está creciendo en el mundo, y se estima que en el año 2100, cuando seamos 10.500 millones de personas, en China va a haber 730 millones de personas. Todos seguramente conocen a Fernando Vilela. Él destaca siempre esto en términos de que las condiciones de producción tecnológicas y empresariales, tanto de África como de Asia, no están hoy preparadas para generar los alimentos necesarios para esa población, que estas regiones del mundo son las que más van a crecer. Pero no solo esto tiene que ver con el cambio demográfico, ¿no? Cuando hablamos de cambios demográficos, hay otra tendencia que es muy importante tener en cuenta, que es la urbanización. Me voy a la figura de tantos edificios, ¿no? Para después abordar un poco más lo de la seguridad alimentaria. Es, digamos, un desafío para lo tecnológico, sin ampliar la frontera agrícola, poder producir más alimentos. Es un desafío a las tecnologías, a la eficiencia de los modos de producción. Sí, no sé si... No, había alguien hablando, ya lo silencié. No, perdón porque estoy mirando la presentación, Sí. y no los veo a todos. Entonces, digamos, otra característica en esto de los cambios demográficos es la urbanización en términos de la migración urbana, la migración de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, donde se estiman ciudades de enorme tamaño, de millones de personas. Y además, en términos de los sistemas de producción de alimentos, no solo hay que pensar en la distribución de alimentos, sino además en la despoblación rural y del tipo de migración que se da y qué población queda en esta migración interna que se da en los países de América Latina, y Argentina no es la excepción. ¿Qué características tiene en términos de la población migrante? Y hay algunos informes, hay un informe muy interesante del Banco Mundial, donde hace análisis de varias de estos tensores de los sistemas alimentarios en América Latina, y plantea dentro de esta cuestión de la urbanización
y de la migración interna de los países, la despoblación del campo, la falta de mano de obra en el campo y un recambio generacional que se hace cada vez más difícil, porque aparecen las personas, las juventudes más calificadas emigrando del campo y queda una población más envejecida y menos calificada. Entonces, eso es un desafío enorme en términos de la eficiencia que se necesita, ¿no? Es un desafío muy importante cuando uno, además de pensar que la mayor parte de la población va a vivir en grandísimas ciudades en el futuro, según las proyecciones y las estimaciones, pensar además qué va a pasar en términos de composición con la mano de obra agrícola y el arraigo, ¿no? Ese es otro de los desafíos entre los cambios demográficos. Y el tercero, que lo dejo al final porque reúne elementos de las dos, tiene que ver con la situación de la seguridad alimentaria. No hablamos solamente de alimentar a mucha población, sino también de que sea una alimentación segura y nutritiva. Acá hay algunos datos que son alarmantes y que se agravaron muchísimo con la pandemia. Esta es la etapa del último informe de seguridad alimentaria y nutrición en el mundo que se saca anualmente por FAO, UNICEF. Bueno, es una publicación muy conocida de Naciones Unidas en donde se pueden ir siguiendo año a año los indicadores. Y ahí el planteo es que hay entre el cambio climático, la pandemia, la guerra, esa cifra es hoy 342% más que en el 2017 en términos de la situación de hambruna en el mundo. Sumado a eso, hay otras cuestiones que son de la malnutrición. Yo sé que acá ha estado Sergio Britos también en alguna charla, así que no voy a entrar mucho en detalle porque seguramente que él esto lo ha planteado muy bien, una claridad absoluta en el diagnóstico, ¿no? Pero hay problemas de malnutrición en términos de sobrepeso en los niños y la obesidad como pandemia, que son aspectos también muy preocupantes en términos de la demografía y los cambios demográficos. El otro eje, como bueno, se imaginarán claramente, es el ambiental, en términos no solo del cambio climático, también de la pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos, el acceso al agua, y el cambio climático con una doble tensión sobre la producción de alimentos, que tiene que ver, por un lado, con que la producción agropecuaria está soportando las consecuencias directas de los eventos cada vez más extremos, sequías, inundaciones, soporta esos efectos de manera directa, sino que además en las agendas el tema ambiental y la producción de alimentos ha traído, sobre todo en los últimos años, una fuerte discusión sobre la corresponsabilidad de la producción agropecuaria, sobre todo de la proteína animal, en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, toda la cuestión ambiental tiene un peso enorme en la agenda productiva y en la redefinición de políticas, de demandas que los mismos consumidores ya tienen sobre la producción. Y ahí voy al otro eje, a la otra gran tendencia, que es la de los nuevos consumidores. Los nuevos consumidores no es que son solamente los más pequeños, ¿sí? Cuando uno habla de la generación Z, por supuesto que sí, pero hay un nuevo consumidor en términos conceptuales, que también somos los adultos que tenemos altísima conciencia de longevidad, de que vamos a vivir muchos más años de los que han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, y que nuestros hijos van a vivir también muchos años. Entonces empezamos a demandar en los alimentos que sean buenos para el cerebro, buenos para los huesos. Pretendemos de la alimentación algunos aspectos que son novedosos, que hace 20 años no estaban en la agenda de selección de compras. También por la misma tecnología y el acceso a la información,
los nuevos consumidores están hiperconectados, hiperinformados. Jóvenes que yo recuerdo cuando era chica no sabía lo que pasaba adentro de un frigorífico, por ejemplo, o como hoy los chicos en YouTube ven videos de todo tipo, también conocen sobre temas que antes no estaban en la agenda ni siquiera escolar, y aparecen estos temas como las demandas de menor uso de fitosanitarios, las consecuencias, aparece el tema de la posverdad también en este contexto, y después que los consumidores quieren saber no solo lo que, digamos, el acceso que tienen y que se conectan con otros consumidores, sino que quieren saber, quieren ir al supermercado y poder escanear un código QR y saber ese pollo que están comprando, cómo se crió, cuándo lo mataron, qué antibióticos le dieron, si la carne que están comprando se crió a pasto o se crió en un feedlot, en qué momento se cosechó esa fruta. Esa información y esa demanda del consumidor va traccionando también el acceso a determinados lugares de venta. O sea, las grandes cadenas de supermercados en todo el mundo ya están incorporando como exigencia en muchos de los rubros estas tecnologías, ¿no? Esto representa una atracción muy importante en las formas de producir, las formas de comercializar y también el agregado de valor. Y el cuarto elemento, que lo traigo muy especialmente porque estoy acompañando un proyecto que tiene que ver con esto, pero además porque representa un problema que no está planteado en Argentina solamente, sino en toda la región, que es la formación para las habilidades 4.0. ¿Qué quiero decir con esto? Las nuevas tecnologías y las transformaciones tecnológicas que está teniendo, que viene teniendo, que está teniendo y que son del presente hoy en la agricultura de la región, se ha planteado en algunos documentos, esto es un documento del ICA de Brasil de principios de este año, en donde se plantea que la falta de capital humano que tenga competencias sobre nuevas tecnologías hoy es una amenaza a la competitividad. Porque la competitividad en la agricultura, ustedes lo deben saber claramente, hoy ya no es solamente los factores de contexto, digamos, productivo, la buena tierra, el buen manejo, sino que además hay mucho más en términos de la capacidad de agregar valor a través de incluir tecnología en los procesos, de hacer trazables algunos productos. Bueno, hay muchísimos elementos de lectura de datos en lote. El otro día en una reunión me comentaban que en Brasil existe el rol y la demanda de trabajo de analista de datos de campo. Es un trabajo, es un nombre que se pide en donde es alguien que puede usar las aplicaciones para leer, tener la habilidad de leer aplicaciones de software y de gestión para llegar a hacer una agricultura inteligente, el smart farming, ¿no? Esto, cuando no hay en territorio competencias, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que tengan estas habilidades, cuando tampoco estas competencias están tan fuertes. El manejo de bioinsumos es otra de estas transformaciones que ahora vamos a mencionar un poquito más y que están siendo necesarias en el sector, y que es necesario que haya formación casi con urgencia de gente con estas habilidades para poder trabajar y no perder competitividad en el contexto, ¿no? Esto, por eso decía, también es una oportunidad en términos de fortalecer la formación técnica, la formación agropecuaria en las universidades, y a la vez generar puentes entre todas las carreras técnicas que están creciendo enormemente en la región y un mercado agroindustrial como el que tiene la Argentina, que tiene un nivel mundial de primera, con muchos ecosistemas innovadores que están en marcha. Ha estado Andrés Méndez
acá y ha sido seguramente muy claro en este sentido. Y si no vieron la charla, les recomiendo ir a ella porque explica con mucha claridad esto. Después lo voy a volver a mencionar. Entonces, este contexto tensiona la forma de producir, tensiona las transformaciones y las demandas en los sistemas agroalimentarios. Y están todas atravesadas por esta idea de sostenibilidad, pero cuando hablo de la sostenibilidad no hablo solamente de la sostenibilidad ambiental, sino también de la económica y de la social, ¿sí? La sostenibilidad ambiental pura, desconociendo las implicancias que tienen determinadas cadenas productivas, determinadas actividades en los territorios, las oportunidades que generan desarrollos de determinadas industrias, bueno, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, es necesario ser cuidadosos en términos de las agendas, porque hay agendas que son agendas europeas, no locales, y traen estas demandas, pero la realidad y lo que implica la producción de alimentos en nuestra región, bueno, tiene que atender especialmente ese triple impacto, ¿no? Esa sostenibilidad social, ambiental y económica. Y en esto aparecen las nuevas tecnologías. Bueno, ¿y qué pasa con las nuevas tecnologías? Estamos en el medio de una nueva revolución industrial, de lo que se llama la cuarta revolución industrial, esta revolución 4.0, que en el escenario de la agricultura se llama agricultura digital o agricultura 4.0, que está caracterizada por la interconexión, por los datos en tiempo real, por la abundancia de datos y de información. Y hay tres elementos que yo quiero destacar de esta revolución 4.0 porque son elementos que tienen impacto en los procesos de gestión y que explican muchas de estas transformaciones y la velocidad con la que se están dando. La primera es la convergencia. Si algo caracteriza a esta revolución 4.0, hay mucha bibliografía en relación a esto, pero lo explico sintéticamente, o sea, es la convergencia. Gracias a las ciencias físicas, digitales, biológicas y las ciencias del conocimiento trabajando juntas, digamos, y generando soluciones conjuntas, esa convergencia genera innovaciones de un impacto que antes no existían, ¿sí? No hay hoy una maquinaria que es fantástica, aislada de software o de innovaciones digitales que estén incorporadas o de sensores en esa maquinaria. Sucede en todas las industrias y en el agro también. La sensorización y Internet de las cosas, equipos conectados entre sí. No hay una innovación que sea solo digital, no hay una innovación que sea solo física o solo biológica. También en las ciencias biológicas, la inteligencia artificial, la capacidad de lectura de grandes volúmenes de datos, de generación de algoritmos, permiten adelantos como esta foto que pongo de la Not Milk, que es una empresa chilena, se llama Not, que tiene leche, mayonesa. Seguramente la han visto en las góndolas, porque están las góndolas en Argentina, hay productos Not Burger, en las dietéticas, en los supermercados, está una cadena de distribución muy grande, que el algoritmo que genera ese producto, que es una leche con sabor, olor y visualmente parece leche, generada solo con plantas, es un algoritmo de inteligencia artificial, el que logró ir probando alternativas con todas las enzimas existentes de todas las plantas. Esa lectura de datos y esa elaboración de recetas es posible gracias a la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos innovaciones biológicas y digitales muy claras, ¿no? Lo mismo pasa bueno, ha pasado con la vacuna del COVID, la velocidad a la que se pudo leer el ADN del virus y generar mecanismos, más allá de lo colaborativo que fue todo en todos los países, pero ahí se ve claramente que esta convergencia de ciencias digitales con las ciencias biológicas y con las ciencias físicas acelera los cambios, lleva a esto que decimos exponencialidad, ¿no? El crecimiento exponencial como diferenciado del crecimiento lineal.
Acá se me ve desfasado el cuadrito, pero no importa. La exponencialidad en términos de lo rápido que crece y lo rápido que crece el desarrollo de las tecnologías, el cambio de los teléfonos, los software, aprendemos algo hoy y el año que viene ya es viejo, en unos meses ya es viejo. La exponencialidad en la que crece, en la velocidad en la que se desarrollan las empresas. Fíjense este dato, que lo traigo siempre porque es muy simbólico en términos de la inversión de capital privado en América Latina para venture capital de emprendedurismo, de nuevas tecnologías, la cantidad que creció, o sea, en los primeros 6 meses del 2021, solamente en esos primeros 6 meses, fue un 51% más de todo lo que se invirtió en el 2020. A ese ritmo crece. Y acá abajo hay una figura con unas plantas, que eso es un informe del BID de hace ya unos años, el número es mucho más alto ahora, que son los emprendimientos de Actech en la región de América Latina y el Caribe. Andrés suele mencionar también esto, en términos de el volumen de crecimiento de estas iniciativas y de soluciones para problemas del agro, que son soluciones que también que traen no solo procesos más eficientes, sino que son soluciones que las nuevas tecnologías proveen a los problemas que hablamos más temprano, ¿sí? A los problemas de prevención de cambio climático, de atender las demandas de los nuevos consumidores, reducir los impactos ambientales, reducir las aplicaciones. Cuando hoy vamos con alguna maquinaria como la que mostré en una foto más arriba, cuando hablamos de una aplicación específica sobre una maleza y de no fumigar todo, cuando, bueno, los desarrollos y los análisis que hay en términos de bioinsumos, las distintas proteínas alternativas que aparecen en términos de producción para atender mayor demanda de proteína en los alimentos, son todas, se explican, y también explica esta exponencialidad, la cantidad de soluciones que se vienen a dar a estos problemas y a este escenario y a estas tensiones que tiene el sector de producción de alimentos. Acá otro dato también en términos de exponencialidad, no me quiero detener mucho para no pasarme de tiempo, pero las conexiones de los teléfonos en el agro, la cantidad de drones, la cantidad de dispositivos conectados entre sí. Se estima que en el mercado de drones el mayor uso de los drones en los próximos 5 años va a estar en el agro. La exponencialidad a la que han crecido y se han desarrollado y han penetrado en el mercado de los sustitutos vegetales, en términos de atender demandas de los nuevos consumidores, de no consumir tanta carne o reducir el consumo de carne en toda una generación, en donde hoy en todas las cadenas de comidas rápidas hay un sustituto de carne basado en plantas, pero no es la hamburguesa de lentejas con gusto a lentejas, no, son sustitutos que imitan el sabor de la carne, el aroma, la textura, que quieren engañar a los sentidos. La carne cultivada hoy se vende en Singapur solamente en el mundo, es el único lugar en donde está permitido que el consumidor acceda a esto, y es todavía muy caro y falta mucha investigación y desarrollo. Pero para que ustedes tengan una idea también en términos de la exponencialidad de esto, cuando la carne cultivada, la primera hamburguesa vegetal que se genera en el mundo salió $350.000 hacerla. Hoy, después de tantos años de investigación y de avances y de desarrollos y de inversión en esto, generar la misma hamburguesa sale $70 y capaz que un poquito menos, porque este dato es de hace unos cuantos meses. Eso también es exponencialidad, cómo avanza y cómo crece la investigación y los desarrollos de realmente disruptores de las formas de producir, como esto del tejido cultivado en laboratorios. Y la última característica que me interesa destacar es la del impacto. Porque esta transformación y esta transformación veloz no solamente cambia
las formas de comercializar, de vender, de producir, sino que el mismo modelo de negocio se va transformando. Esta disponibilidad de datos en tiempo real, yo he participado en algunas conferencias en donde alguien se había tomado el esfuerzo de calcular las miles de opciones que tenía un productor de frutillas, con la cantidad de tecnología disponible que había, en términos de genética, de preparación del suelo, de riego, de generar ambientes controlados, de sensorizar el proceso productivo, digamos, desde el momento de decidir sembrar y cosechar frutillas hasta la góndola, era millonésima la cantidad de opciones que tenía un productor y un comercializador después, digamos, para llevar adelante su proceso de gestión. Y a la vez, estas soluciones tecnológicas, que esto también es algo que Andrés seguramente lo ha conversado mucho, genera estos ecosistemas que son asociaciones de soluciones tecnológicas que ninguna sola soluciona todo el problema de la producción. Entonces se generan ecosistemas complementarios que solucionan o cultivos periurbanos o la cadena de la carne. ¿Sí? Hay 30 en este momento en Argentina y hay mucho por hacer y por desarrollar y por formalizar de estos ecosistemas. Es enorme la cantidad de cosas y de esfuerzos que todavía hay que hacer en este sentido. Y yo creo que es un camino muy distinto en términos de cómo se procesan las gestiones y las soluciones, en donde en muchos casos también aparecen en entidades representativas, como en el caso del INB, o entidades del sector público, municipios, en donde están llevando la tecnología a responder a soluciones específicas, ¿no? Y acá, ya tratando de cumplir con el tiempo, llego a algunas reflexiones finales. En términos de también estas tendencias y estos análisis que transforman a la producción y lo que se viene, y cuáles son las necesidades y los caminos, sobre todo las principales cuestiones que hay que atender, ¿no? Por supuesto, hay una cuestión muy clara de infraestructura rural. Empiezo por acá porque es la más evidente, incluso en términos de infraestructura hablo también de conectividad sobre todo, y pensando que y esto también es a nivel Cono Sur, América Latina, no solamente sucede en Argentina, pero es un gran desafío, no solo para poder incorporar estas tecnologías y poder aplicarlas, sino que también es un desafío para mejorar las condiciones y la calidad de vida en el ámbito rural. Y el acceso, la pandemia esto lo dejó recontra en evidencia, el acceso a servicios sociales, el acceso a la conectividad abre otros accesos, y eso es un desafío muy concreto que claramente hay que atender. Digamos, no hay, en términos de eficiencia, en términos de arraigo, en términos de reducir la migración, de generar empleos de calidad, de poder formar dentro de la ruralidad, eso es una necesidad muy clara. Asociado a esto, la educación 4.0, que es lo que decíamos, ¿no? Como una oportunidad en términos de cuáles son las habilidades que se van a necesitar. Y por ahí las habilidades no son solamente para ingenieros agrónomos que estudiaron 5, 6, 7 años una carrera. Hay mucho potencial en la formación de técnicos agropecuarios en territorio. Hay 500 y hasta un poco más de escuelas técnicas secundarias en todo el territorio que no están teniendo en agenda estos temas de nuevas tecnologías y de 4.0. Y esto también va de la mano del fortalecimiento de la ciencia y tecnología agrícola, no solo para mejorar la producción, sino también en términos de lo ambiental, ¿no? O sea, la mayor resiliencia de los agricultores, y esto hay muchos análisis que lo explican con más profundidad y tienen que ver no solo con la infraestructura, pero también con poder desarrollar variedades de cultivo, técnicas de manejo, innovaciones tecnológicas, porque hoy, insisto con esto, las variables que definen la competitividad
de los países no son las mismas que hace 20 años y para eso necesitamos una ciencia y una tecnología agrícola regional. Esto tampoco se soluciona solo a nivel país, regional muy fortalecida. Y ahí voy con lo último, que es esto de las respuestas regionales. En términos hay una brecha regional de innovación en América Latina y el Caribe, porque si uno analiza, hay un estudio del BID muy interesante que lo plantea, si uno analiza la totalidad de la inversión en innovación, en tecnología global, ¿no? Las inversiones a nivel global, América Latina y el Caribe solo recibe el 25% de inversión en relación al resto del mundo. Y si uno analiza el volumen de alimentos y la presión de generación de alimentos para alimentar al mundo hoy ante esta situación que decía al principio, post-COVID, guerra en Ucrania-Rusia, hoy la situación de todo el mundo está mirando a ver cómo está la sequía en América Latina para ver cuán grave va a ser la crisis alimentaria el año que viene. Entonces, eso amerita también un fortalecimiento de las respuestas regionales. Esto fue bastante marcado este año cuando fue la cumbre de los sistemas alimentarios en Nueva York, el año pasado, perdón, no fue este año, ya se me corren las fechas, en donde se hablaba de una agenda ambiental, se apelaba muy fuertemente a procesos que se dan en Europa, a esto de la ganadería y la generación del cambio climático, y fortalecer a través de organismos como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, el Consejo, el CAS, el Consejo Agropecuario del Sur, los INIAS regionales, fortalecer las respuestas como región, permiten no descuidar las realidades productivas, sociales y económicas de la región y tener una voz particular en esto que se ha dicho mucho de que la agricultura es parte de la solución, ¿no?, al cambio climático, el tema del balance de emisiones, digamos, bueno, hay toda una cantidad de servicios ecosistémicos que como región son muy fuertes y que las respuestas regionales fortalecerían muchísimo esto. Y algo que parece una obviedad, pero que me parece importante marcarlo, es que sea de manera inclusiva. Sobre todo lo voy a marcar en la educación, en el fortalecimiento, porque América Latina no es la región más pobre del mundo, pero es la más desigual en términos de indicadores. Eso lo marcan todos los análisis de tendencias, independientemente de lo que sucede en los países como región. Entonces, si nosotros damos respuestas sobre la tecnología, si dejamos esas respuestas de la tecnología solo libradas al mercado, si dejamos a la educación, bueno, solamente van a tener acceso quienes puedan pagarla, o van a tener acceso quienes puedan invertir en esos desarrollos. El fortalecimiento de la ciencia y tecnología agrícola, y en esto me meto con un tema también en el que estoy trabajando con el Procesur, con perspectiva de género. No nos podemos dar el lujo en países pobres y desiguales como los nuestros de tener poca cantidad de investigadores e investigadoras y además darnos el lujo, digamos, de sesgar la investigación porque no tenemos perspectiva de género, porque los productos de la investigación y la innovación van a ser peores. No podemos darnos el lujo de excluir en la investigación, en el desarrollo de tecnología y de innovación a una parte de la población. Esto me parece que son esfuerzos, son los esfuerzos centrales, más allá de que seguramente son todos apelativos a cuestiones gubernamentales, pero también al sector privado, que es co-creador, digamos, de estas soluciones y de estas respuestas a los desafíos. Pero bueno, son los que entiendo son principales y podemos discutir. Seguramente hay más, también hay más impulsores. Traté de enfatizar en los más importantes, en los que traccionan no solo transformaciones, sino desarrollos tecnológicos que los vienen a solucionar. Quedamos para un intercambio, dejo de compartir.
y quedo atenta a comentarios, preguntas, a conversar. Perfecto, entonces ahora hacemos un cambio del ritmo en esta relación que tenemos con Mariana, en este encuentro número 34 Antropoceno. Mariana magistralmente ha hilado una serie de temas que hemos tocado en Antropoceno estas 2 temporadas. Seguramente ha presentado algunas cuestiones que en algún momento las hemos dejado en el tintero y hoy vuelven a estar en el tapete. Es el momento entonces de las personas que quieran levantar su mano y vamos a trabajar sobre estos temas. El primero que pidió la palabra es nuestro amigo especialista en ganadería, Alberto Weiner. Alberto, bienvenido. Bueno, Mariana, muchas gracias por la charla. Te hago un comentario y del comentario surgirá la pregunta. Recorriendo el sector agropecuario de Argentina, la escala de productores, nos encontramos con productores pequeños, medianos y grandes. Lógicamente, la conectividad es un elemento central para retener a la gente en el campo. La migración del campo a la ciudad no es un fenómeno solamente argentino, sino que es un fenómeno mundial. De hecho, creo que hace 6, 7 años la población urbana superó por primera vez en la historia de la humanidad a la población rural. Ahora, volviendo a Argentina, Argentina tiene la característica, aún hoy, de tener muy mala conectividad en el campo, con lo cual es muy común observar la rotura, no por disolución de la familia, pero sí por separación física de la familia, donde la madre con los chicos se van a vivir a los pueblos más cercanos o a las ciudades más cercanas para tener acceso a una educación razonable, y el padre, el varón, dicho entre comillas, no por género, sino por una característica que se observa cotidianamente, es el que se queda en el campo. Lo que se observa es, y acá viene la pregunta, y la pregunta es cómo se revierte esa situación. Si el Estado no interviene fuertemente en aumentar la conectividad, el despoblamiento del sector rural argentino va a continuar afianzándose y seguiremos poblando los conurbanos de las grandes ciudades de gente que, ante la imposibilidad de desarrollarse en el sector rural, se mudan hacia las ciudades donde por lo menos tienen la esperanza de superar su nivel de vida, que se da básicamente en el norte, es dramático, pero aún en la provincia de Buenos Aires se da esa circunstancia. ¿Cómo se revierte esa situación? Esa es la pregunta. Gracias, Alberto. Sí, no puedo coincidir más con vos en términos de que es una realidad palpable y muy preocupante. Eso se revierte con inversión y con infraestructura rural. Hay muchas estrategias que se vienen llevando adelante, pero son estrategias que van a llevar unos cuantos años y que también marcan. Cuando vos hablabas, yo pensaba en los resultados del censo, también marcan desigualdad. Porque si uno analiza la conectividad en las distintas jurisdicciones del país, o sea, en las distintas provincias, también hay una desigualdad enorme. Jujuy es la que peor está, Santa Fe es la que mejor está, pero en el medio hay estamos hablando de un 63-64% de conectividad en la región de Santa Fe contra un 3,5% de conectividad en la ruralidad. Entonces, hay estrategias que tienen que ser inclusivas, con esto que planteaba, ¿no? Porque hay mucho potencial de algunas industrias, pienso en la del cannabis en Jujuy, que fue tan promocionada, pero sigue habiendo déficit de ese tipo. Hay algunos, y por eso también lo digo desde el rol del Estado, porque en donde hay producciones intensivas, hay muchas inversiones individuales de los mismos productores que ponen una antena en su campo y de alguna manera logran tener conectividad. O sea, hay estrategias de tecnologías alternativas para lograrlo. Pero si no hay una intervención fuerte del Estado, los que vos hablaste claramente al principio de la escala, pequeño, mediano y grande, o sea, lo va a poder hacer solamente el gran productor, el que tenga margen para poder hacer una inversión así en su campo, con todo lo que le implica, ¿no? Porque hay estudios o análisis, algunos análisis en donde se habla hasta del ahorro
de combustible de ir y venir al campo, cuando uno en realidad en el campo puede tener cámaras y ver lo que está pasando. Pero son muy pocos los que pueden lograr eso. Entonces, en la medida en que no haya una fuerte inversión pública, en algunas áreas sé que los hay, en algunas provincias incluso sé que hay programas con financiamiento y hay algunos tendidos que se están trabajando, pero es enorme la cantidad de oportunidades además que se están perdiendo. Y porque, como decía, es una puerta que abre otros derechos. El derecho a la educación, por ejemplo. Yo trabajo en un proyecto en escuelas técnicas y una de las preguntas que les hacemos a los estudiantes es con qué dispositivos se conectan y qué conectividad tienen, y la verdad es que los resultados son vergonzosos, y en las mismas escuelas. Entonces, bueno, ahí hay claramente una necesidad de inversión pública, muy clara. No encuentro otra manera. Muy bien, vamos a la siguiente que pregunta Mariano Vinograd. A ver si tenemos buena señal, Mariano, te escuchamos. Ya estoy en una terminal de colectivos, pero con poca batería. Mi pregunta es la siguiente, Mariano. Pertenecemos a una generación en donde en materia mía, frutihortícola, la investigación en gran medida estaba en manos del INTA, de las universidades, las respetábamos. En fin, han pasado 40 años de esa época. Yo veo el deterioro de las instituciones. Mientras por un lado el gobierno habla de un gobierno de científicos, de su dedicación del presupuesto a la ciencia, yo veo un Estado que está en condiciones bastante insuficientes para generar y sobre todo difundir el conocimiento. Vos hablaste algo de esto del rol de lo público y lo privado. Yo creo que se avecina un cambio gigante en el 2023. ¿Cómo podemos esperar un Estado que use muchísimo más inteligente los escasísimos recursos para generar el conocimiento que requiere una producción argentina que está fuera de competencia, inclusive con sus países vecinos? Gracias, Mariano. Bueno, me encantaría poder tener una respuesta contundente a eso. Yo creo mucho en las alianzas regionales en este sentido. Creo que hay algunos países que están avanzando muy inteligentemente en estos temas, como es el tema, como es Brasil, y creo que hay algunas agendas de investigación y de innovación que no van a poder bajarse de esa ola regional. En ese sentido, tengo una reflexión esperanzadora, digamos, ¿no? En términos de manejo inteligente, de algunas políticas de innovación que pueden ayudar. También creo que la articulación público-privada, por más que pueda no ser cómoda, es necesaria. Yo soy una convencida de eso, sobre todo cuando pienso en estos ecosistemas de innovación en donde no hay individualidades, digamos, no vamos a encontrar a una empresa sola que pueda solucionar todo. Entonces, el rol del Estado ahí como articulador, cuando lo escucho a Andrés contar algunas de las experiencias de los ecosistemas, a mí me parece maravilloso en términos de colaboración y de cooperación. Y entiendo que el rol del Estado ahí juega un papel muy importante. Ahora, también creo que el Estado tiene que ayornarse en los procesos. Cuando uno analiza qué pasa con una startup, con un emprendimiento que surge en otro país, y por ahí en 6 meses pasa a tener contacto con el privado y ya poder comercializar un producto. Acá son 4 años, digamos. Lo mismo pasa con la generación de bioinsumos, digamos, todo lo que se genera de innovador de parte del sector privado, el Estado tiene que ayornarse para que eso pueda llegar al mercado y a la producción lo más rápidamente posible, porque además ahí tenemos un potencial exportador maravilloso como país, en términos de exportar servicios AgTech. De hecho, hay algunas AgTech en Argentina que son
bueno, Quilimo es una de ellas, pero hay desarrollos que han nacido acá y que tienen hoy una expansión enorme. Pero necesitan la ayuda de un Estado que esté ayornado en estas capacidades 4.0 en términos de legislación. Estamos muy demorados ahí y necesitamos activar esa relación, y yo no encuentro otro mecanismo que no sea a través de lo público, activar esa relación con los productores para que los productores también se abran a incorporar estas tecnologías, que las puedan entender, que puedan incorporar otras generaciones y que las puedan sumar. El otro día le escuchaba a Gaby Talarico, que es, Gabriela Talarico es la coordinadora del programa Tech de INTA, que es un programa nuevo que tiene unos meses, y planteaba la cantidad de datos que los productores no aprovechan. O sea, ¿cuántas veces se va el cosechero con los datos en la máquina y el productor no bajó esa información? ¿Cuánto se desaprovecha de información para la gestión agropecuaria? ¿Cuánto se sabe de manejo de algunos temas del lado de los mismos ingenieros agrónomos que necesitan, son demandas de actualización permanente estos temas? Entonces, hay ahí una articulación que es necesaria y que para acelerar estos procesos, que yo la veo de la mano del sector público. Pero por supuesto, esto tiene que estar en agenda, tiene que estar como prioridad estratégica y tiene que quedar claro que la competitividad es con tecnología y con una agricultura inteligente. No sé si te respondí, porque no sé si es posible responderte con alguna afirmación a esto. Son simplemente mis reflexiones de lo que he ido escuchando, leyendo y de las experiencias, sobre todo en la región, que me parece que no, es imposible no acompañar eso. Soy optimista en eso. Para mí es imposible bajarse de esa ola regional de desarrollo, de innovación, y en eso soy optimista. Creo que hay mucha gente en el sector público que lo ve además. Hay otra que no, pero es un aprendizaje también generacional. Mariana, estuvimos hablando de la importancia del sector público como rector, como marco regulador, como impulsor. ¿Cómo ves también aquellas partes del sector privado, los consorcios? Yo he trabajado, por ejemplo, con grupos CREA, donde esos grupos propiamente han generado un movimiento, un cambio cultural, un cambio tecnológico, inclusive han empujado las barreras para que del sector público se adopten cosas que se han iniciado en el sector privado. ¿Cómo ves la fuerza que tienen esos consorcios, esas agrupaciones, en este cambio que es tan importante para la Argentina? Lo veo fundamental. De hecho, pienso, por ejemplo, en APRESID, en donde hoy APRESID trabaja con el sector público, con el INTA específicamente, en un montón de temáticas vinculadas a esto. Hay casos y experiencias de articulación muy importantes. Yo creo que cuando hablamos de la institucionalidad pública, también tenemos que hablar de la institucionalidad privada. La institucionalidad que hay que fortalecer y que hay que fortalecer en capacidades 4.0, Javier, no es solo la institucionalidad pública. Necesitamos consorcios, entidades representativas del sector que también tengan esto en agenda y que traccionen estas transformaciones. Me parece, gracias por decirlo, porque es algo que me parece importante enfatizar y me hubiera lamentado si no lo hacía. Inclusive pensar que hay vasos comunicantes, gente que está en la actividad pública muchas veces salió de la actividad privada y lleva lo privado a lo público y viceversa, ¿no? Y viceversa, exacto, sí, así es. Lo tengo a Julián Clusellas. A ver, Julián. Mariana, vos hablaste de las agendas europeas versus las agendas latinoamericanas y hablaste de las características regionales y hablaste mucho sobre el tema de la carne, y me parece que hay una muy mala propaganda de parte de las posibilidades que tiene la agenda regional de generación de carne con huella de carbono negativa. Negativa es que absorbe carbono a la atmósfera versus las agendas europeas que han implicado una carne producida con feedlots con huella de carbono positiva. Me parece que, no sé cómo lo ves este tema, pero me parece que hay una importancia enorme de parte de la región poder comunicar esto al mundo.
y cambiar un poco el paradigma, ¿no? De que la carne es un producto negativo para la población. Absolutamente, Julián. Sí, es a eso a lo que me refería sobre la agenda regional y lo de la cumbre de los sistemas alimentarios tan enfocado en esa línea. Y por eso insisto en lo regional. Cómo marcar esa importancia solamente desde un país, del balance. Nadie habla de balance, hablan de misiones. Hay que hablar de balance. Yo no soy especialista en ninguno de estos temas, soy especialista en profundidad. Pero hay que hablar vos sos especialista en comunicación y estamos hablando de comunicación. ¿Cómo tiene que comunicar la región? Y ahí hay una agenda importante que, así como hablamos de 4.0, hablamos de comunicación. Yo veo comunicación de todos los productos que generamos dentro de la región para el mundo y cuál es nuestro impacto, ¿no? Me parece que ahora vengo de Estados Unidos esta semana pasada, como hablaba hoy, y los productores de nuez estaban muy preocupados por la falta de comunicación en marketing de la nuez de Castilla, es decir, del walnut, versus a la almendra y cómo la almendra ha logrado traspasar las barreras convirtiéndose en un producto vegano, etcétera, 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 y el walnut no. Y entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos que tener? Que evidentemente vos lo dijiste, pero no lo desarrollaste el tema, así que me parece re importante remarcarlo, ¿no? Sí, coincido totalmente. Yo creo que mencioné al CAS, mencioné al ICA, mencioné al Procisur. Yo creo que ahí, digamos, que este tema que vos planteás está en estas agendas como prioridad. Yo accedí a un documento del CAS sobre ganadería y cambio climático que es para sacarse el sombrero, no sé si lo han visto. Después, Javier, si alguno quiere específicamente algo, pues hay un documento, pero que es maravilloso el planteo en términos de esto que estás diciendo vos, de lo mal medido que está y de además de las implicancias en estos, de las implicancias en esto, ¿no? De la sostenibilidad ambiental, social y económica de la región y lo que representa la producción de proteína animal en la región. Sí, a mí me preocupa mucho también que muchas de esas tecnologías que vos comentás como desarrolladoras de conocimiento e de inclusión no puedan tener huella de carbono más positiva que otras mucho más sencillas que tienen huella negativa, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con eso. La carne biológica puede tener una huella de carbono mucho más positiva, que es lo que viste que huella de carbono es al revés. La carne biológica se refiere a la carne sintética. Sintética, que la carne naturalmente criada en nuestras condiciones regionales, ¿no? Sí. Yo no es que la defiendo, pero la verdad es que si uno observa estas tendencias, la inversión en investigación en proteínas alternativas en general, yo mencioné sustituto de carne basada en plantas, pero proteína de insectos, de algas, y entre ellas la reproducción de tejido en laboratorio, los niveles de inversión que hay globalmente en estas tecnologías es enorme, no deja de ser una tendencia. Por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado con lo dañinos que pueden ser para el medio ambiente, al igual que la hidroponía o al igual que los cultivos bajo cubierta. Sí, son todas incluso desafíos que las mismas investigaciones enfrentan, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno habla en el 2018 hicimos un evento en Rosario, Silicon Valley Forum, en donde vino gente de Just, que hacen huevo, pollo, en Estados Unidos, de Silicon Valley vinieron, y él planteaba, con el crecimiento de población, cómo se le va a dar proteína animal a esta población si no podemos sostener más animales en el planeta, por agua, por espacio, como digamos, habría que pensar si podemos traer una solución. Gente. Tuvimos esa charla, Javier, ¿no? De si podemos atraer más gente en el planeta. Venimos a traer, lo que ellos plantean como desarrollo es, venimos a traer una opción de producción de proteína animal alternativa a esto. Y ojo que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la carne bovina. Pero yo estuve con algunas startups en Silicon Valley que hacen producción de carne cultivada de pescado, de atún, y no hay con qué darle por el lado ambiental, porque la depredación de los océanos, entonces como tecnología, la reproducción de proteínas en laboratorio
si lo corremos de esta cuestión que vos decís ambiental en comparación con una carne que produzco en pasturas, pero guarda que tiene muchas aristas el tema, como tecnología y desde lo ambiental también, porque cuando se ven los números de depredación oceánica y lo que eso afecta al cambio climático, una tecnología que reduzca esa depredación tiene un balance negativo. Qué bueno. Sí, hay que analizarlo por otros lados también. Mariana, ¿qué modelos como paradigma ves vos que deberíamos seguir? Lo que hacen los israelíes, lo que están haciendo. ¿En qué parte del mundo vos decís, bueno, aquí podríamos sumarnos salvando las distancias económicas y culturales que haya con esos paradigmas? No soy muy partidaria de esa mirada, de seguir de seguir un modelo, porque yo creo que la región tiene particularidades que no tiene ninguna otra parte del mundo. Y me parecen peligrosas esas agendas. Bueno, puntualmente digo esta europea. Lo que sí creo es que hay modelos, conozco más el de Estados Unidos por mi vinculación con Silicon Valley, pero modelos de organización de ecosistemas de innovación que tienen una incorporación muy fuerte de universidades, de inversión destinada a potenciar ese ecosistema en donde están todas instaladas, las innovaciones se complementan, muy fuertes, que me parece que es un modelo a seguir en términos de implementación y de fortalecer. Hoy las startups en Argentina son de fin de semana, de garage, de un esfuerzo enorme, que me parece que ahí hay que fortalecer algún tipo de modelo como este, en donde se decide que este va a ser un polo tecnológico, que acá se va a generar innovación para el agro. Hay algunos intentos, y se está trabajando, yo sé que se está trabajando, participé en una reunión la semana pasada o la anterior, que reunía Actech y actores de entidades y del Estado también, para organizar estos ecosistemas y fortalecerlos. Creo que eso es importante, pero no creo que haya algún modelo exacto a seguir, porque las particularidades de la región nuestra no las encuentro, sobre todo en términos de, por un lado, enormes talentos, pero una institucionalidad muy débil en la región, una inversión baja en términos comparativos con el sector privado en innovación, investigación y desarrollo. La inversión comparativamente es más baja digamos, del sector público. Hay ahí también una agenda muy interesante en términos de cómo fortalecer la investigación y la innovación desde los organismos nacionales de investigación, porque los avances de los desarrollos privados y de la inversión privada en investigación, hay un montón de consideraciones que no están, digamos, son puramente, son tan fuertes en términos de peso económico que terminan compitiendo con otras. Eso pasa a ser un actor, la inversión privada en innovación, en Actech, en qué temas se priorizan para innovar y cuáles no, pasa a ser un actor muy pesado en términos de poder económico y de decisión de agenda. Entonces me parece que ahí eso también es una realidad que no sucede en otros países. No se me ocurre que se pueda importar directamente un modelo. Ya vamos transitando los últimos minutos de este encuentro, donde tuvimos una brillante presentación de Mariana, un intercambio con la gente y ya vamos cerrando este ratito. Mariana, vos trabajás constantemente con gente muy joven, con colegios, con nuevas generaciones. En las cabezas de esos chicos, ¿qué expectativas, qué ansias ves? ¿Los ves con iniciativas propias? ¿Los ves con iniciativas que le están guiando a los adultos para dirigirlos hacia un punto?
¿Hay un interés genuino de poder modificar o es simplemente el transitar y vivir una juventud alegre y pasar el buen momento en este momento? ¿Cómo estás viendo estas nuevas generaciones que son interesantes los cambios que están produciendo, que no son las mismas juventudes que hemos vivido nosotros o nuestros padres? Yo me voy a referir específicamente a las juventudes de la ruralidad. Dale. Además, por eso son juventudes, ¿no? O sea, son muy variadas. No se puede generalizar, pero me gustaría, que es con la que tengo contacto por el proyecto del BID, yo creo en un enorme potencial. Y también creo, y el otro día lo dije en una reunión con alumnos y profesores de Provincia de Buenos Aires, de escuelas técnicas, creo que hay una responsabilidad que es generacional de los docentes y las docentes de llevar a esos chicos a espacios que los conecten con el mercado laboral que van a encontrar en la práctica real. También hay una responsabilidad pública de fortalecer los entornos formativos de esas escuelas para que sean superadores de la huerta. Yo he visitado escuelas técnicas en donde no hay tecnología, no hay nuevas tecnologías. Y esta generación de técnicos y técnicas que hicieron 7 años, son 6.000, casi 7.000 horas de currícula de la Escuela Técnica Agropecuaria. Si llegaron a 7º año es porque les interesa el campo, les interesa la producción, y son jóvenes que están interesados en eso. Algunos después seguirán alguna carrera universitaria y otros se van a quedar trabajando o en el campo de sus familias o en su localidad, digamos, no se van a ir. Y yo veo un potencial y una fuerza de voluntad de todas esas juventudes que es maravillosa. A mí el otro día había chicos que habían armado un robot y andaban manejando un mini tractorcito que habían armado. Agarran una placa Arduino y te arman un sensor. Me parece me parece muy grave. No quiero decir otra palabra, otra descripción, pero me parece muy grave que la educación técnica siga con programas del año 2007 para la educación técnica agropecuaria. También me parece grave que no se discutan las competencias, porque tenemos ahí un potencial de chicos y chicas respetuosos, estudiosos, y lo que más les importa, hicimos una encuesta, lo que más les importa a las empresas, a las ACTECH, a las startups, no es que sepan programar, es que tengan mentalidad innovadora, que les interesen las nuevas tecnologías, necesitan contratarlos, necesitan tener gente en territorio que sepa usar su aplicación, necesitan eso. Y por otro lado, hay una institucionalidad que no lo está viendo, ¿no? Entonces me parece que es un desafío generacional darles oportunidades y abrirles la cabeza en estos temas con una mirada de su inserción laboral, ¿no? Pensar en eso y en lo que implica para el territorio. Yo soy optimista en ese sentido, sobre todo en esto, ¿no? En las juventudes rurales, técnicas. Soy optimista. Tengo una mirada muy optimista en ese sentido. Más allá de que, por supuesto, reconozco los problemas post-pandemia en la formación y el abandono que ha habido de la continuidad escolar, es también muy preocupante. Muy bien, señores, señoras, si queda alguna pregunta, le damos vía libre. Y si no, vamos a hacer el cierre de esta noche especial, el encuentro número 34 aquí en Antropoceno. Mariana, te invito a que digas algunas palabras finales y hacemos el fin de esta reunión. Bueno, les agradezco principalmente por el espacio y por la cordialidad en las preguntas y el intercambio. Creo que hay que abrirse lo más posible a entender estas corrientes y estas tendencias que vienen, que pueden no gustarnos algunas más que otras, pero vienen y en la medida en que las podamos leer van a representar oportunidades o van a ser amenazas reducidas y nos van a mejorar la capacidad también de exigencia a nuestra institucionalidad pública y a nuestra institucionalidad privada también.
Así que bueno, nada, espero haber aportado en ese sentido. Impulsores y tendencias, la transformación de los sistemas agroalimentarios por Mariana Stegagnini. Muchas gracias, Mariana. Te despedimos con un aplauso fuerte y agradecerte mucho haber estado con nosotros aquí en Antropoceno.